Buenas tardes. Después de haber abordado varias herramientas para la intervención y la atención de individuos, familias, grupos, comunidades que hayan sido impactados por el conflicto armado, es importante que podamos tener en cuenta algunos conceptos importantes que, unidos a la perspectiva del daño, pueden alimentar el la última perspectiva de las herramientas, que son las herramientas narrativas. Uno de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta cuando abordamos realidades relacionadas precisamente con las herramientas, los recursos personales, los recursos individuales y colectivos que debemos propiciar en las personas de la mano de nuestro apoyo es la resiliencia. Un concepto abordado desde diferentes ópticas que permite entender o indagar sobre la capacidad de sobreponerse que tienen las personas a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. La resiliencia se ha definido como la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión independientemente de la situación que se está presentando. Es importante que tengamos en cuenta que la resiliencia forma parte de esa respuesta que las personas le dan a las situaciones adversas de diferente forma. Hay resiliencias de tipo individual, resiliencia colectiva, resiliencia que se da precisamente desde el punto de vista particular, en el sentido de hacer uso de la espiritualidad precisamente para responder a las demandas y a los impactos de las situaciones o los hechos victimizantes, resiliencia legada a formas culturales, todas ellas necesarias de entenderlas en cada contexto y válidas siempre y cuando estas formas de resiliencia precisamente no estén afectando la esfera emocional eh, o familiar o colectiva de las personas. A través de esta gráfica quiero mostrarles la importancia de tener algunos conceptos importantes o algunos elementos importantes frente a las situaciones particulares, frente a situaciones adversas que pueden determinar también condiciones en las que veamos dificultades para asumir procesos resilientes, de salir adelante, de responder a la adversidad. En ese sentido, quiero mostrarles algunos elementos, como les digo, que pueden ser importantes. Uno de ellos es entender que las circunstancias nunca son perfectas y que hay circunstancias que definitivamente nosotros no podemos cambiar, pero sí es posible cambiar nuestra actitud hacia ella. Piensa en útil, rumiar el pasado no lo cambia. Esto quiere decir que nosotros no podemos quedarnos anclados al pasado, y el apoyo hacia las demás personas debe determinar que las personas no pueden quedarse ancladas al pasado, que tienen que empezar a determinar formas de afrontar el presente y tener en cuenta el pasado, pero recordarlo sin dolor. Es importante que buscar soluciones, entendiendo que parte de nosotros mismos el cambio. Aceptar no es resignación, es dejar marchar. Aceptar la muerte de un ser querido en un hecho violento, aceptar una pérdida, aceptar el que las personas tuvieron que dejar su tierra por alguna razón, no es un sinónimo de resignación, sino que precisamente trata de hacer entender a las personas que la importancia de soltar algunas cosas, algunos pensamientos que nos pueden estar haciendo daño. Asumir las responsabilidades frente a la forma como nos sentimos, frente a lo que pasó, también nos ayuda a ser resilientes. Entender que las cosas son temporales, que no van a durar toda la vida. Por eso las personas que son víctimas del conflicto las entendemos bajo la lógica de condición de víctima. La condición se supera, ¿sí? O sí, en situación de
desplazamiento. Una situación se supera. No siempre se recoge lo que se siembra. Miren, eso es importantísimo porque a veces las personas desde sus interpretaciones culturales, espirituales, piensan que lo que les ha sucedido es castigo, a pesar de que hayan sido buenas personas, que hayan sido solidarios y cuando sucedió el hecho victimizante no es posible obtener la solidaridad de otros. Entonces, no siempre se recoge lo que se siembra. Y la octava que dice, la vida tiene una parte injusta también. Entonces, que es importante que nosotros contemos con esa parte de la vida que puede ser interpretada como injusta, pero que está allí. Para entender entonces algunas de las afectaciones en el ámbito básicamente de las familias y para posteriormente poner en práctica las últimas técnicas que nos faltan, que son las técnicas narrativas, vamos a abordar brevemente la teoría sistémica desde la perspectiva del Dr. Murray Bowen. La teoría familiar sistémica de Bowen es una teoría del comportamiento humano en la que se concibe la familia como una unidad emocional. Esta teoría utiliza el pensamiento sistémico para describir las complejas interacciones dentro de la unidad. La familia por naturaleza hace que sus miembros estén intensamente conectados emocionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona está afrontando una situación difícil, un miembro de la familia está afrontando una situación difícil como consecuencia de los impactos del conflicto armado, ¿sí? En este caso, y no solo en el conflicto armado, sino en todos los casos, todo el grupo familiar se afecta. Todo el grupo familiar siente precisamente esos impactos. Coloquemos ahorita el ejemplo de lo que está sucediendo con la contingencia del COVID-19, de la pandemia. ¿Cuántas familias, por ejemplo, han tenido que enfrentar la pérdida del empleo del proveedor de la familia? Eso genera angustia, genera ansiedad en todo el grupo familiar, no solo en la persona afectada directamente. Las familias se afectan profundamente los pensamientos, los sentimientos y las acciones de sus miembros, que a menudo parece que las personas vivieran bajo la misma piel emocional. Este es uno de los planteamientos más importantes de la teoría del Dr. Bowen, donde nos expresa precisamente que un cambio en el funcionamiento de una persona es previsiblemente seguido de los cambios recíprocos en el funcionamiento de las demás personas. Esto nos lleva a entender que las familias, si bien tienen cierta interdependencia en los roles que desempeñan, la unión a nivel emocional siempre va a estar presente. De ahí que es importante entender que cuando los miembros de la familia se ponen ansiosos, la ansiedad puede propagarse y aumentar de manera infecciosa. En la medida en que aumenta la ansiedad, la conexión emocional de los miembros de la familia deja de ser reconfortante y se vuelve el ambiente al interior de la familia un tanto o mucho un clima estresante que empieza a afectar a todas las personas, creando en ocasiones situaciones de desesperanza frente a lo que puede venir en el futuro. Eventualmente, uno o más miembros de la familia se sienten abrumados, aislados o fuera de control. Un ejemplo de esto es cuando una persona, por ejemplo, cede demasiado control de su propio pensamiento a otras personas, quienes ansiosamente le están diciendo qué es lo que debe hacer. La persona que más se acomoda es la que literalmente absorbe la ansiedad del sistema y fácilmente encontramos que este es el miembro de la familia más vulnerable a síntomas como la depresión, el alcoholismo u otro tipo de enfermedades. Después de haber entendido todo lo relacionado con los posibles
impactos que puede sentir la familia o cómo se comparten esos impactos desde la perspectiva de la teoría de sistemas, vamos a entender un elemento importantísimo en el abordaje de las familias que requieren acompañamiento en el marco de el conflicto, posterior al conflicto y en contextos donde hay violencia sociopolítica. En este sentido, vamos a entender a qué se refiere el trauma transgeneracional. El trauma transgeneracional surge precisamente de estudios en hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, donde se encontró que hay una alta frecuencia con la que los hijos experimentaban estos síntomas y el sufrimiento asociado a las experiencias del trauma psicosocial que padecieron sus padres o abuelos. Estos aspectos psicopatológicos de la segunda generación de sobrevivientes del Holocausto permitieron encontrar la presencia de síntomas como depresión, ansiedad, fobias, culpas y problemas de separación asociados a patologías de los padres. En este sentido, entendemos que el trauma generacional puede estarnos indicando la existencia de impactos no solo de quienes han vivenciado directamente la violencia, sino que estos estudios demuestran que los impactos pueden sentirse en la segunda y hasta la tercera generación. Cuando se habla del trauma transgeneracional, los estudios demostraron que entre los factores más prevalentes para que el trauma transgeneracional se presente están las dificultades en la disponibilidad que los sobrevivientes a la guerra tuvieron frente al compartir con sus hijos. Entonces encontramos dificultades en la disponibilidad emocional de padres hacia hijos. Patrones problemáticos de comunicación, ya sea exceso de comunicación o silencio absoluto sobre las experiencias de traumatización. Entonces encontramos que hay familias donde los directamente afectados hablan muchísimo de lo que les sucedió, están pendientes de todos estos traumas y encontramos también personas que definitivamente no hablan de lo sucedido. El sobreinvolucramiento de los sobrevivientes en la vida de sus hijos, haciendo extremadamente difícil su autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente por las afectaciones que los sobrevivientes han tenido en su vida, puede que estén generando algún tipo de sobreprotección o pueden estar motivando un tipo de relacionamiento más nocivo con sus hijos al tratar de protegerlos para que ellos no sufran ni tengan que enfrentar lo que ellos como sobrevivientes directos han tenido que enfrentar. En Latinoamérica también se ha podido identificar impactos y algunos elementos que nos pueden llevar a deducir la existencia de trauma transgeneracional posterior a las dictaduras de Argentina y de Chile particularmente. Aquí encontramos algunos factores que han sido precisamente como el punto de análisis para que podamos decir que en Latinoamérica, posterior a las dictaduras en algunos países donde hubo violencia sociopolítica, se hayan presentado este tipo de efectos. Por un lado está la falta de apuntalamiento para el desarrollo y crecimiento de los niños debido a la desaparición de uno o ambos padres, que puede llevarlos, por ejemplo, a presentar rasgos de sobreadaptación social, asumiendo roles de adultos. Eso quiere decir que las personas, dadas las afectaciones de los sobrevivientes, han tenido que asumir los roles de la persona que no está, del desaparecido, para el caso de las dictaduras del Cono Sur, del detenido desaparecido, del que fue asesinado, precisamente asumir esos roles de quienes ya no están.
En segundo lugar, se destacan los efectos en la identidad personal de la segunda generación. Este tipo de efectos determinan precisamente que la segunda generación siga involucrada directamente en lo que ha sido la búsqueda de la verdad, la reivindicación de sus derechos. A mí me gustaría aquí colocarles un ejemplo de la experiencia cuando tuve la oportunidad de trabajar con la Organización de Estados Americanos. Tuve 2 o 3 jefes argentinos, algunos de ellos sobrevivientes a la Noche de los Lápices, y a pesar de ser algunos hijos y nietos de las víctimas directas de la dictadura argentina, ellos todavía continúan con el dolor de haber perdido a un miembro de la familia, continúan en la búsqueda del desaparecido, se asumen como víctimas, hay situaciones que todavía les generan estrés. Entonces, aquí entendemos que las experiencias traumáticas provocadas por la violencia política tienen efectos transgeneracionales. Encontramos que la dinámica de evitación y de silencio en torno a la experiencia traumática caracteriza a las relaciones al interior de las familias de las víctimas, determinando la relación de los nietos con la experiencia traumática. Avanzamos entonces en encontrar que en las familias que reciben este tipo de impactos se generan algunos ajustes al interior de la dinámica familiar, entre las que encontramos la redistribución de roles y la reintegración familiar. Es importante en este sentido que analicemos que dentro del concepto del rol familiar deben tenerse en cuenta que los roles reales se cristalizan a través de actitudes y conductas y se constituyen en una mezcla ligada a nuestros imaginarios, ligada a nuestros aprendizajes, a nuestra cultura. Es una mezcla entre el rol ideal asociado al rol tradicional asignado, entonces padre proveedor, madre cuidadora, por ejemplo, y el rol que las estructuras exteriores a las familias imponen al individuo. Entonces, el rol familiar, a partir de varios componentes, tanto externos como internos, se adhiere a elementos de la sociedad, ¿sí? Y encontramos precisamente que los roles reales, cuando son afectados por una situación adversa, por una situación particular, encontramos que los roles reales y los roles ideales no son perpetuos, sino que pueden modificarse conforme a la familia se enfrente a situaciones específicas, como pueden ser situaciones adversas, situaciones ligadas a violencia sociopolítica, entre otras. Aquí es donde surgen precisamente nuevas tipologías familiares. Entonces, si el padre es el que está desaparecido y él era el proveedor, o si el padre es quien ha sufrido una discapacidad como consecuencia del conflicto, es la madre quien tiene que asumir la jefatura de la familia. Entonces encontramos familias monoparentales con jefatura familiar femenina. Encontramos grupos de hermanos, por ejemplo, que a la muerte de sus padres tienen que asumir el cuidado de sí entre ellos. En Colombia particularmente se han hecho muchísimos estudios en torno a los impactos que un conflicto de larga data como el conflicto colombiano ha tenido en las familias, básicamente por la diversidad cultural, por la diversidad de situaciones que se pueden presentar como consecuencia de un conflicto que es multicausal, que precisamente ha determinado la existencia, la mutación de formas de violencia
que en un principio o en algunos contextos no se veían y que en otros contextos sí se ven, prácticas que con algunos grupos las vemos muy claras y con otros no. Entonces es importante que el análisis de los impactos del conflicto en la familia colombiana determinan también un abordaje particular. Según un estudio realizado por la Organización Internacional de las Migraciones en 2014, el 80% de las víctimas del conflicto armado, al menos en el caso de los niños, que es lo que nos dice el conflicto, no sufren de estrés postraumático y así logran lidiar con el dolor. No olvidan, pero pueden vivir con su sufrimiento. Miren que es algo que a simple vista pudiese ser una solución o una respuesta positiva, pero si nos vamos al fondo, el hecho de que las personas sigan viviendo con sufrimiento o recuerden con dolor determina precisamente la necesidad de la intervención. Sin embargo, existe un 20% que tiene un trauma profundo en su vida. Sufren de un modo que la situación cambia por completo la manera en la que viven a diario. Hay víctimas familiares de desaparecidos, por ejemplo, que todos los días, que su rutina se cambia, su cotidianidad se cambia, porque todos los días tienen que ir a la fiscalía a preguntar qué pasó con sus familiares, por ejemplo, y eso afecta a toda la familia. Entonces es importante que lo entendamos desde ese punto de vista. El abordaje de estos conceptos importantes en los impactos en la familia nos permite avanzar en el último paquete de técnicas o en los últimos conceptos de técnicas para abordar la realidad, que son las técnicas narrativas. Con algunos de ustedes en trabajo social individuo abordamos estas técnicas y ahorita las vamos a abordar considerándolas como importantes en la lógica de las herramientas de atención psicosocial.